Hola Iglesia, buenos días. Amados oyentes, buenos días. Qué gusto el poder estar nuevamente el primer día de la semana sirviéndole al Señor y que tú también estés ya preparado para poder escuchar hoy la palabra de Dios. Creo que han sido ya muchos los recordatorios respecto al que hay que preparar ya la Biblia, preparar un cuaderno, una pluma, para que puedas ir anotando aquellos pasajes o aquella palabra que Dios tenga para ti. Algo importante también que te puedo decir esta mañana es que al parecer ya a partir de mañana se van a estar abriendo ya varios lugares religiosos. Ya está el comunicado. Entonces en breve ya estaremos avisando cuando empezamos nuestros servicios dominicales. Espera la información. Tiene que ser con ciertos protocolos de higiene, de seguridad respecto a lo que estamos hoy viviendo. Y te invito a que estés al pendiente. En tu celular te va a llegar un mensaje de parte de algún hermano de la iglesia que va a estar informando cómo y si estás en el primer grupo de los que se van a reunir ya cuando esto comience, porque por el número de gente tenemos que a lo mejor hacer dos servicios, uno en la mañana, uno en la noche, uno en la tarde. Entonces estar al pendiente de qué día va a ser y en qué horario me toca asistir. Muy importante que tengamos ese orden y que respetemos, te invito a que respetemos la disposición de la Secretaría de Salud. Hay que cuidarse unos a otros. Bien, vamos a darle la honra al Señor a través de que hoy se predique su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Prepara tu corazón dispuesto a escuchar al Señor. Te invito a que te levantes, estás sentado y vamos a orar. Vamos a dejar que Dios hoy, a través de su Espíritu Santo, hable la palabra que necesitamos escuchar esta mañana. Señor, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por este día que nos permites estar aquí en tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, si en esta semana, si el día de hoy hubo una mala actitud, una mala mirada, un mal pensamiento, que no haya yo confesado, te pido que me perdones, Señor. Límpiame, Padre mío. Hoy necesito escucharte a ti. Necesito que tu Espíritu hable a mi vida. Necesito ser santificado a través de la palabra. Gracias por tu amor, Señor. Y hoy te pido, Padre, que me uses. No quiero que hable el hombre, sino que hable tu Espíritu Santo a través del pastor, de su corazón, de su boca, de sus labios. Úsalo, Señor, te lo suplico, y que tengas misericordia y gracia en él para las ovejas, para tus ovejas, Señor. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, por favor. Bien, ya estamos a 19 de julio, ya han transcurrido más de 200 días en lo que va del año, prácticamente estamos más de la mitad del año, y quiero que le pongas como título ahí en tu cuaderno a esta predicación es el amor, el servicio incondicional a Dios y el buen testimonio son aprobados por Dios. Voy a repetir nuevamente: el amor, el servicio incondicional a Dios y el buen testimonio son aprobados por Dios. Dios ha estado hablando en varias ocasiones, en muchas predicaciones, lo importante que es el amarnos unos a los otros, pero Dios nos manda que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Es el primer mandamiento. Y el segundo, igual de importante, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú fuiste elegido por Dios para servirle a Dios de manera incondicional.
y ante todo también hay que trabajar mucho en el testimonio. Todos los días tenemos que trabajar en el testimonio y es parte de la predicación de esta mañana. Entonces vamos a la serie, recordemos que estamos en la serie de los Tesalonicenses y vamos al primer libro de la carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 8. Desde el versículo 8. Y dice así: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hasta aquí vamos a leer, hasta aquí vamos a dejar la lectura de esta primera carta a los Tesalonicenses y vamos a iniciar entonces el mensaje que tiene Dios preparado para nuestra vida. Aquí en el versículo 8 dice: tan grande es nuestro afecto. En otras versiones, en el original es amor. Tan grande es nuestro amor por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy amados, muy amados. ¿Qué tan grande es tu amor, hermano que me escuchas hoy? ¿Qué tan grande es tu amor? Y quiero que sepas que aquí el apóstol Pablo, junto con Silvano y Timoteo, porque tenían el mismo espíritu, tenían la misma fe y el mismo Señor, los tres, y Dios los había unido en este mismo sentir. Y lo que dice aquí, que ellos amaban a la iglesia. Ellos amaban a la iglesia. Y tal vez ese amor seguramente es el amor que Dios nos manda que tengamos unos con otros. No el amor filial, estoy hablando del amor ágape. Y entonces te pones a reflexionar, ¿cómo logró ese amor Pablo? ¿Cómo logró ese amor Silvano? ¿Cómo logró ese amor Timoteo? ¿Cómo logró tener ese amor hacia la iglesia de Cristo? ¿Cómo se logra cultivar ese amor? ¿Quién es el que provoca ese amor? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Jesucristo. Jesucristo. Tú no puedes hoy amar a alguien si Cristo no está en tu vida. Tú no puedes cultivar ese amor que demanda Dios si no está Dios en tu vida. Y fíjense lo que decía Pablo respecto al amor en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 12. Este pasaje, los que hoy le servimos a Dios, no importa si eres pastor, si eres evangelista, si eres maestro, si eres una oveja, si eres un líder, si eres un servidor, si tienes algún ministerio, eso no importa, no importa. Este mensaje es para ti. Y vea lo que dice aquí esta parte de este versículo de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Los que hoy hemos aprendido
a caminar con Cristo, lo que hoy nosotros que le servimos a Jesús y amamos las cosas que son de Jesús, las cosas que son de Dios. Y aquí dice Pablo que él está dispuesto a gastar todo lo suyo. Y no solamente a gastar todo lo suyo, sino él mismo está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por una sola razón: por amor a la iglesia, por amor a la oveja, por amor a las cosas de Dios. Y algo que me llamó mucho la atención, dice: aunque amándolos sea yo amado, menos. Para los que hoy trabajamos en el Señor, para los que hoy tenemos un llamado diferente, es cierto. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces el pastor tiene que fungir de acuerdo a lo que la palabra dice, y muchas veces el pastor tiene que exhortar, el pastor tiene que reprender, y eso a veces a la oveja le lastima o no le gusta, y eso a final de cuentas termina el pastor cayendo gordo y obviamente comienza a ser amado menos. Y que lo que tenemos que aprender nosotros, sea oveja, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, sea un siervo de Dios, lo que tienes que aprender el día de hoy es que muchas veces, por amor a Cristo, vas a ser menos amado por la gente que tú le compartes. Eso es bien importante que tú lo aprendas el día de hoy. Vas a ser menos amado por tus hijos, vas a ser menos amados por tu esposa, vas a ser menos amados por la iglesia, vas a ser menos amado, pero, o algo importante, quien te asegura su pleno amor es Dios. Y tienes que realmente buscar el amor de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Muy fácil, teniendo intimidad con Él a través de su palabra. No hay mejor relación íntima con Dios que no sea a través de la palabra en plena obediencia. Entonces, hoy sabemos lo que vamos a vivir o estamos viviendo muchas veces en el caminar con Cristo, que entregándonos todo, entregando todo a uno mismo en la obra de Cristo, tal vez mucha gente termine amándote menos o no reconociendo lo que tú estás haciendo. Pero como hemos dicho en diferentes ya predicaciones, no busquemos la gloria del hombre, busquemos que Cristo se glorifique a través de lo que tú estás haciendo. Amén. Entonces, hoy nos pide, hoy nos demanda Dios a través de la vida de Pablo que tenemos que realmente estarnos esforzando en dar ese amor a su obra, ese amor hacia la iglesia, ese amor hacia los creyentes. Ahora, no se trata de un esfuerzo personal, amado. Recordemos que nuestra naturaleza caída, o nuestra antigua naturaleza, o nuestro viejo hombre, nunca podrá sentir esa clase de amor ni la va a poder producir. Si tú realmente quieres dar ese amor, primeramente tiene que ser a través de la regeneración de tu vida. Una persona que no ha sido regenerada no puede dar este amor. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede dar este amor, el que Dios demanda. Y eso es una obra total y plenamente del Espíritu Santo. Recordémonos que la primera virtud del fruto del Espíritu Santo, la primera manifestación es el amor. Y de ahí se vienen las 8 virtudes restantes. Yo no puedo manifestar gozo, yo no puedo manifestar paz, no la puedo producir yo, si no es a través de la obra perfecta del Espíritu Santo en tu vida. Pero para ello tuve que haber nacido de nuevo. Tuve que haber nacido de nuevo. Como nuevos convertidos en Cristo, tenemos que manifestar el amor, porque es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Cuál es el tabernáculo? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Somos nosotros, es tu cuerpo.
Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 lo dice. No me voy a ir a ese pasaje, pero él lo dice. O en el capítulo 6, versículo 19 de la primera carta a los Corintios también lo dice, que el cuerpo es el templo, nuestro cuerpo es el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Entonces esto quiere decir que el creyente que vive en el Espíritu Santo expresa en su vida todas las virtudes del fruto. Por eso cuando Pablo dice en el versículo 8 de la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, dice: tan grande es nuestro afecto, tan grande es nuestro amor por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Yo te pregunto si realmente cuando tú dices te amo, cuando tú dices agradezco mucho que tú estés en mi vida, cuando tú dices gracias por tu vida, me produce amarte, si realmente lo dices por un cumplir, lo dices por hablar, o lo dices realmente con ese amor que Dios demanda en nuestra vida. Estamos muy habituados a simplemente decir te amo y en realidad no lo sentimos y se convierte simplemente en una frase coloquial de todo ser humano. Ahora resulta que el tener una relación pasajera se dice hagamos el amor. Se escucha muy bonito, hagamos el amor. ¿Y qué fue lo que tuvieron estas dos personas? Sexo. Y el amor jamás estuvo ahí, porque el amor dice que no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Y una relación sexual ilícita no es amor. ¿Se dan cuenta cómo estamos en este mundo? Cómo el mundo está completamente perdido, realmente no conoce lo que realmente debería de conocer y llamarle las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. Claro, porque se escucharía más feo que tú dijeras vamos a tener sexo. Que sería muy directo, ¿no? Muy burdo. Pues así es. A tu esposa no le dices vamos a tener sexo, a tu esposa le dices vamos a hacer el amor. A tu esposo le dices vamos a hacer el amor. Y eso en función de lo que está en el corazón de las personas. Es ese amor que realmente te inspira a tener intimidad, te inspira a tener ese acercamiento, te inspira a dar tu vida por esa persona. Ese es el amor verdadero. Hay una gran diferencia entre tener el amor de Dios y el amor del mundo. Una gran diferencia. Hay un abismo que separa esa parte. Y yo te pregunto, ¿qué tipo de amor tú practicas? ¿Qué tipo de amor tú practicas? ¿Qué tipo de amor tú hablas? ¿Qué tipo de amor tú enseñas? Y recordemos que hay tres tipos de amor: el amor eros, el amor filial y el amor ágape. El amor filial es entre amigos, papá e hijos, pero el amor de Dios, que quiere que se replique entre su familia de la fe, es el amor ágape. Que tú practiques realmente, o que tu vida esté basada en el amor ágape, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Se goza de la justicia, mas no se goza de la injusticia. Ese es el amor el que habla Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Ahí puedes encontrar realmente, si quieres saber qué es el amor, y si quieres tú filtrar, o si tú quieres comprobar si realmente tú amas, vete a la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Ahí lo dice claramente, no voy a ir ahorita, pero ahí dice exactamente los requisitos, las características de lo que es el verdadero amor ágape. Ahí lo dice. Acordemos que el amor es Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El amor es Dios. Ahí lo dice. Y nadie que no ha nacido no puede tener ese amor.
Veamos las enseñanzas de Jesús. Veamos las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús estuvo en el monte de las bienaventuranzas, Él estuvo predicando mucho de su carácter. Quiero que sepas que las bienaventuranzas es el carácter de Cristo. Todas las bienaventuranzas, desde el capítulo 5 al capítulo 7, Cristo está hablando de su carácter. De los evangelios, de los 4 evangelios, los 3 sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio que tiene un alto grado de espiritualidad porque habla de la divinidad de Cristo, este evangelio escrito por Juan, el apóstol, habla mucho del amor. Él mismo se dice el discípulo amado. Él habla mucho del amor. ¿Cuál amor? El amor ágape. Ese que inspira a dar la vida por otro. Ese que inspira a dar la vida por otro. Cristo dio la vida, dio su vida por amor a ti, por amor a mí. Por eso cuando tú ves o lees esa parte donde dice Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Tú pones tu vida por tus amigos, tú pones tu vida por tu esposo, tú pones tu vida por tu esposa, tú pones tu vida por tus hijos, tú pones tu vida por tus hermanos en la fe. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por ellos? No. Es bien importante eso. Realmente estamos dispuestos hoy a dar nuestra vida, dar un sacrificio vivo por alguien que es mi hermano. O simplemente lo hago por costumbre, o simplemente lo hago por hábito, lo hago por cumplir. Qué terrible es cuando ya haces las cosas por cumplir y no porque realmente tienes adentro de ti un firme anhelo y deseo de que ese amor haga sentir bien al otro. Simplemente yo te pregunto, ¿el evangelio es amor? La palabra de Dios es amor. Cuando tú evangelizas a alguien, tú lo evangelizas a través del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice porque de tal manera Dios odió al mundo. Eso no dice así. Y sin embargo, mucha gente en lugar de amar, odia. Y eso es lo que Dios nos enseñó. Jesús nos enseñó. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por tus hermanos, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Muchas veces decimos te quiero, muchas veces te digo, ay, mi vida. Y yo creo que simplemente se dice por cumplir, porque estamos acostumbrados a decirlo, pero sin sentirlo. Hoy te invito a que si realmente a alguien le vas a decir te amo, es porque tú lo sientas. Porque realmente tú, de tu corazón, venga esa parte de amor. Y dice la palabra también que de la abundancia del corazón, si tu corazón está lleno de amor, tus palabras van a estar llenas de amor. Lo que tú comiences a hablar en el día, en la semana, en el mes, tiene que estar cargada de ese amor que está hablando o que está demandando Dios en el creyente. Entonces, ¿realmente estás dispuesto a dar la vida por quien tú amas? Cristo dio su vida porque Él amó. Y sigue amando. Por eso él murió, por amor a nosotros, por amor a su Padre. El amor te lleva a obedecer.
El amor te lleva a obedecer, no a lastimar. Por eso cuando tú lees también en la parte de las bienaventuranzas, donde Jesús dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Qué fácil es amar a aquel que te ama. Eso es bien fácil. Eso es muy, muy, muy sencillo. Amar a quien te ama. Ser bueno con quien contigo es bueno. Corresponder de alguna manera de aquello que tú recibes. Eso es muy fácil, eso es muy fácil. Pero aquí Jesús hace una pregunta: ¿qué recompensa tendrás al hacer esto? Y hace otra pregunta Jesús: ¿no hacen lo mismo los publicanos? ¿No hace lo mismo el mundo? Entonces, ¿qué te hace diferente a ti que estás en Cristo? ¿Acaso no hace lo mismo el mundo de amar a aquella persona, aquella situación donde él se siente amado? ¿A qué quiero llegar con esto, amado oyente que me escuchas el día de hoy, esta mañana? A que realmente reflexiones si tu amor está siendo condicionado o si tu amor es convenenciero. Yo recibo, yo doy. Y no estoy hablando de un juego de cartas. Estoy hablando si realmente el amor que profeso decir que tengo, porque el amor es Dios, realmente lo doy sin ningún interés. Si el amor es incondicional, porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es incondicional. Nada más hay que leer la Biblia, hay que irnos a estudiar la Biblia, porque hay una parte que de repente dicen unos, es que si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te perdona. Yo pregunto, ¿a qué se refiere eso? Porque si fuera de esa manera, entonces sería un amor condicional de parte de Dios. El perdón de Dios no es condicional, el perdón de Dios es incondicional. Lo que quiere decir este pasaje es que si tú no perdonas a tu hermano, vas a tener una relación separada con Dios. Vas a lastimar tu armonía con Dios. No es que Dios no te perdone, si ya te perdonó a dar a su Hijo en la cruz. Entonces el amor no tiene que ser desinteresado, perdón, el amor tiene que ser realmente incondicional. Porque cuando el amor se convierte en un interés, ya no es amor. El amor es generoso, porque Dios es generoso. El que ama porque solamente es amado, nada hay diferencia con lo que hace el mundo. Pero si tú pones tu vida en ese amor hacia la persona que tú le dices que te amo, entonces haces algo diferente que no hace el mundo. Es lo que tenemos que aprender esta mañana. Lo que Dios nos está diciendo, que Dios espera que sus hijos hagan por los demás lo que Jesucristo hizo por ellos. ¿Y qué hizo Jesús? Dio la vida por ti y dio la vida por mí. Entonces pregúntate si tú hoy amas. Si realmente podrías tú decir lo que dijo Pablo: tan grande es nuestro amor por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy amados. A mí me goza mucho el poder escuchar a Jesús cómo habla y por qué lo dijo y para qué lo dijo.
Él no te enseña a tener rencor ni a tener resentimientos. Él no te enseña eso. Él siempre, su doctrina, su enseñanza siempre estuvo llena de amor. Sus palabras siempre estuvieron llenas de amor. Pongo tu ejemplo de las bienaventuranzas. Y dice en las bienaventuranzas, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y eso mucha gente lo malinterpreta. Y lo malinterpreta porque no ha leído que eso era específicamente para los jueces, no para el siervo, no para los hebreos, era para quien aplicaban justicia. Ellos tenían que tener el discernimiento cuando tenían que aplicar exactamente lo mismo que hizo una persona con otra, pero no fue hecho para los obreros, para los hebreos, perdón. Lo que a mí me enseñó Jesús y lo que te enseñó a ti Jesús, dice, amad a vuestros enemigos. ¿Tú puedes amar a tu enemigo? Pastor, ¿cómo voy a amar a alguien que es mi enemigo? Pues eso es lo que demanda Jesús. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan, os persiguen. ¿Se dan cuenta de lo que está enseñando Jesús? Lo que pasa es que no leemos, y no leemos de manera detenida y con el propósito de obedecer la palabra. Nada más leemos por leer, y eso no es correcto. Entonces, hoy te quiero dejar en tu corazón esta pregunta, que fue la misma pregunta que leímos hace 8 días, la misma pregunta que le hizo Jesús en su momento a Pedro. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Tú amas a Jesús? Tal vez la pregunta está muy sencilla, es muy cortita. ¿Me amas? Bueno, porque es Jesús, claro. Pero cuando tu enemigo te puede decir, ¿me amas? ¿Qué le contestarías? Cuando tuviste una discusión en tu casa y pelearon los esposos y preguntase uno al otro, ¿nos amamos? Piensa realmente si amas. Si realmente estás practicando el amor que demanda, que es el amor ágape. Regresando nuevamente a Tesalonicenses, en el capítulo 2 de la primera carta, seguimos leyendo el versículo 9. Dice Pablo, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Ya hablamos del amor. Hoy hablemos del servicio incondicional a Dios. Hablemos del servicio incondicional a Dios, a nuestro Señor Jesús. Dice aquí Pablo, como trabajando de noche y de día. ¿Tú realmente trabajas de esa manera? Lo estoy diciendo de una manera metafórica, amados. No es literal. Porque tenemos muchas cosas en el día a día. Tienes que ser papá, tienes que ser esposo, tienes que trabajar, tienes que ser hermano, tienes que ser hijo, tienes que ser siervo. Tienes muchas responsabilidades. Sin dejar una, tienes que hacer la otra. Eso es lo que te demanda Dios esta mañana. No puedes poner de pretexto, es que trabajo. No es que hoy estoy con mi hijo. No es que hoy estoy con mi esposa. Hoy no es que estuve en la iglesia.
No, es que hoy estuve con mi mamá, hoy es que estuve con mi papá, hoy es que estuve con mis hermanos. Sin dejar de hacer eso, tienes que demostrar que estás trabajando para Dios de manera incondicional, como si trabajaras de día y de noche. O eres de las personas que tú limitas. Sí, pero 10 minutos. Sí, pero 1 hora. ¿Quieres que juguemos? Nada más 15 minutos. ¿Cuántas frases ha escuchado eso a veces tu hijo? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Tengo que hacer otras cosas. ¿Qué le estamos diciendo al hijo? Hay cosas más importantes que tú, porque ni siquiera para eso podemos decirle con palabras sabias que no lastimemos a nuestros hijos, que no lastimemos al esposo o que no lastimemos a nuestros padres, a nuestra esposa. Papá, no te he ido a ver porque no tengo tiempo. ¿Eres de esas personas? Eres de esas personas en Cristo, porque estamos hablando a los cristianos. No le estoy hablando al mundo, le estoy hablando a los cristianos. Dios le está hablando a sus hijos. ¿Realmente tienes el tiempo? ¿O te la pasas justificando el no hacer tus propias responsabilidades como hijo? ¿O quieres servirle a Dios de manera condicional? Sí, te sirvo. Sí, solamente hay esto. Sí, solamente me provees. Sí, solamente me curas. Sí, solamente me sustentas. Sí, solamente me llevas de viaje. ¿Tú eres así? ¿O realmente sí quieres servirle a Dios cuando Él te dice, ven y sígueme? No, deja entierro primero a mi papá. No, deja primero hago esto. Déjame si checo el otro. ¿Tú realmente le estás diciendo con tu corazón, sí te quiero servir? ¿O sigues limitando tu servicio a Dios? Un servicio incondicional es el que sale de tu corazón por el amor que tú le tienes a alguien o a Cristo. Cuando Cristo dijo, si alguno me sirve, no dice, bueno, mira, agéndate bien, planéalo bien. Y cuando te sobre algo de tiempo, entonces ven y me sigues. ¿Así dice la palabra? No. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. El llamado es un llamado de seguir. Si tú tienes un llamado de discípulo, el discípulo tiene que seguir a su maestro, porque aquí lo dice claramente. Muchos me están preguntando, pastor, no me está diciendo la cita. Lee la cita, lee el libro, busca la Biblia. Este último versículo está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Quiero invitarlos a que realmente hoy te enamores de la palabra y que aprendas dónde están los versículos. Te quiero forzar, te quiero invitar, te quiero alentar a que lo hagas, porque es una manera de decirle a Dios, te amo. Cuando Jesús preguntó, o más bien, dice Jesús, si me amáis, ¿qué dice la palabra? Guardad mis mandamientos. Y hay gente que los guarda súper bien en el closet, en los cajones, en el ropero. Yo no sé si estoy escuchando todavía si hay roperos o no roperos, pero bueno. Tú le preguntas, es que no encontré mi Biblia, pastor. ¿Está bien guardada? Sí, creo que entendiste mal el versículo. Es que dice la palabra, si mi mamá es guardar mi palabra. Pero no se refiere a ese guardar, significa obedécela, léela, medítala, y entonces la obedeces. ¿Quieres demostrarle amor a Jesús? Guarda su
palabra, obedece su palabra. Pablo dice que él trabajaba de día y de noche, no de manera literal, significa que él vivía para Cristo y como vivía para Cristo estaba disponible en el momento que Cristo lo requería. Tú sabes que tienes que ser sensible cuando Dios esté trabajando en alguien. Tú tienes que ser sensible para decir, ay, me necesita Dios. A ver, no te va a decir Dios en la voz del cielo, ¡hey, Jesús! Bueno, dice otro nombre, Alejandro, ayúdame. Ahí, mira, ¿ves esa persona que está ahí? Es la persona que necesita de mí. Eso no lo vas a escuchar. Tienes que tener el discernimiento para decir, si una persona se acercó a ti y te preguntó, o una persona te confió cosas personales, tienes que entender que lo que está haciendo Dios está trabajando en el corazón de esa persona y esa persona necesita a Dios. Entonces tú te conviertes en ese instrumento de Dios y lo llevas a Cristo. Y mucha gente no sabe llevar a la gente a Cristo y por eso mucha gente, así como llegó, se fue. Y terminas no haciendo el trabajo de siervo. Te conviertes en no ser ese obrero que Jesús necesita. Sí, lo estoy diciendo de una manera que se puede entender porque sabemos que Jesús es Dios y no necesita a nadie. Pero para que quede más claro es que si Dios está trabajando en alguien, es para que su servidor que lo sigue sepa cuándo tiene que ser usado por Jesús o por Dios. ¿A qué horas comienza tu servicio a Dios? Es una buena pregunta. ¿A qué hora comienza tu servicio a Dios? ¿A qué hora comenzaba el ministerio de Jesús aquí en la tierra como hombre para servirle al Padre? Aquí sí te voy a dar el pasaje, porque quiero que lo subrayes, lo transcribas a tu cuaderno y lo medites. Vamos al Evangelio de Marcos y vamos al capítulo 1. Acompáñame al versículo 35. ¿A qué horas comenzaba el ministerio de Jesús? Como hombre. Mucha gente se escuda, es que Jesús era Dios. Sí, pero también fue hombre como tú y como yo. No hay justificante, no hay excusa. ¿Ok? No hay excusa, no hay justificante. Porque mucha gente, es que Jesús era Dios. Sí, tienes toda la razón. Pero se te olvidó también decir que también Jesús fue hombre como tú y como yo. Y fue tentado como tú y como yo. La gran diferencia es que Él no pecó. Y tú sí, y yo también. Entonces aquí dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿A qué hora se levantaba Jesús? Siendo aún muy oscuro. Entonces estamos hablando entre 4, 5 de la mañana, porque al día a las 6 comienza a alborear, ya comienza a verse así en el horizonte el sol. Ya que comienza a verse ya una media luz, ¿no? Entonces Jesús aquí comenzaba su ministerio. Todavía estaba muy oscuro. No dice estando oscuro. Dice muy oscuro. Entonces yo calculo entre 4 o 5 de la mañana. Para los que nos levantamos a esa hora, tú ves que está todavía muy oscuro. Sigo leyendo. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿A qué horas comenzaba el ministerio de Jesús? ¿Cómo comenzaba el ministerio de Jesús? Siempre con la dependencia del Padre. Y yo te pregunto si tus mañanas, tus primeros días, perdón, tus primeras horas, tus primeros minutos del día, comienzas así, con una dependencia total del Padre. ¿Tú crees que Jesús oraba 10 minutos?
¿Tú crees que Jesús decía, amén, Padre, y seguía trabajando? Quiero recordarte que para poder Él escoger a sus 12 apóstoles, dice que pasó toda la noche orando al Padre para que le dijera qué personas tenían que ser parte de ese grupo de apóstoles, de ese grupo de discípulos, toda la noche. Aquí tú le pides a alguien a las 5 de la mañana, 2 horas hora y no vienen, no se levantaron. Yo no sé cuántos hermanos hoy durante los 10 días de oración del 1 de julio al 10 de julio lo hicieron. Es que a las 9 de la noche, pastor, es mi hora de mi novela, no me la puedo perder. Es que como me levanto muy temprano, me tengo que acostar muy temprano. Entonces ¿te la pasas qué? Excusándote, justificando el por qué no. Mejor dime el por qué sí. Yo te pregunto, ¿para quién es el tiempo? Ese tiempo que tú tienes, ¿para quién es? Pregúntate, este tiempo que hoy me dio tiempo el Señor. A Dios le plació darme tiempo el día de hoy. Porque si a Dios le hubiera placido ya no más, hoy yo no hubiera despertado. Claro, termino el versículo que dije hace rato, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces para mí es ganancia que si Dios me manda a llamar hoy, sería una ganancia estar con Él. Pero habrá muchos hermanos que no quisieran todavía estar con el Señor, porque todavía quieren vivir. Pero pregúntate, ¿para qué quieres vivir? ¿Cómo quieres hoy utilizar el tiempo que Dios decida darte? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Con qué propósito? Y ya veo muchas mentes en este momento diciendo, alguien tiene que trabajar. Es que estamos juntando para comprarnos un terreno, para hacernos una casa nueva, para irnos de viaje cuando termine esta situación de la pandemia, porque yo necesito pagar una maestría, tengo que pagar un diplomado, tengo que hacer un doctorado, quiero comprar un carro nuevo. Y yo pregunto, o pregúntate, si lo que estás sobreedificando sobre el fundamento que es Cristo son oro, plata y piedras preciosas, o estás sobreedificando con madera, heno, hojarasca. Porque van a ser probadas esas pruebas, esas acciones, esas obras. Y dice que van a ser probadas por el fuego. Ese fuego que dice Corintios, que dice Pablo, es el fuego, es el Espíritu Santo. Y yo te pregunto si realmente el tiempo que tú quieres hoy es para que hoy puedas lograr alcanzar alguna corona, para que no llegues a los pies de Cristo, a su trono de Cristo y llegues con manos vacías. Porque habrá mucha gente que llegue con manos vacías y no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver que no llegues con las manos vacías, que puedas llegar con coronas o al menos con una corona y por depositarla a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por eso quieres el tiempo? Hay dos maneras de descubrirlo. ¿El tiempo lo quiero para mí o el tiempo lo quiero para Dios? ¿Y sabes cómo lo puedes descubrir? Por sus frutos, por su corazón. Ahí te vas a dar cuenta. Dice que donde está el corazón, ahí está el tesoro. ¿Quién es tu tesoro? ¿Jesús o tú? Porque también dice que el que a dos amos sirve, con uno va a quedar mal. ¿Con quién quieres quedar mal? ¿Contigo mismo o con Cristo? ¿Te das cuenta por qué es importante que
hoy este mensaje sea para nuevos convertidos, este mensaje sea para aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido regenerados. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene? Porque si yo este mensaje se lo doy al mundo, ¿sabe qué van a decir? Ese hombre está loco, no entiendo lo que está diciendo. Claro, porque es un hombre que, al que está escuchando este mensaje, que no tenga a Cristo, es un hombre que natural. Y el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu Santo, porque para él son locura, no las puede entender, porque hay que discernirlas espiritualmente, es lo que dice la palabra. Entonces yo te pregunto si hoy tu vida está dedicada al servicio de Dios. No me digas, es que no tengo el llamado de pastor, sino sí. No, yo no estoy hablando de un llamado de pastor, de maestro, de evangelista. Estoy hablando si fuiste llamado como hijo, si fuiste llamado como siervo y si hoy tú le sirves a Dios. O estás condicionando el servicio a Dios. Hay hermanos que ya tienen tiempo caminando, me dicen, me gustaría servirle a Dios. Y el pastor pregunta, generalmente pregunta, ¿y te estás preparando? No, pero sí me gustaría servirle a Dios. Espérame, si no le vas a servir a cualquier persona, le vas a servir a Dios. Y Dios demanda un servicio de excelencia con un corazón agradecido. No importando si eres joven, o si eres grande, o si eres ya viejo. ¿Cómo está tu corazón para servirle? ¿Realmente está dispuesto tu corazón de servir a Dios? Vamos a ver nuevamente lo que Pablo habló a la iglesia de Tesalónica, nuevamente en el capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, versículo 10. Versículo 10. Dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Aquí me llama mucho la atención, nuevamente ha sido muy enfático Pablo con decir algo. Ser testigos para el hombre y ser testigos para Dios. Hoy quiero preguntarte algo, ¿cómo está el mundo sin Dios? ¿Cómo está el mundo sin Dios? ¿Cómo está el mundo sin Cristo? Quiero poner un poco en contexto cómo se encontraba en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, cómo se encontraba el mundo. ¿Sí? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Fíjate. En los tiempos de Noé dice, y vio Jehová que la maldad era mucha sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Es exactamente lo que hoy tú y tus ojos están viendo, lo que tus oídos están escuchando. Estás escuchando que hoy hay tanta maldad en la tierra y que dice que solamente todo designio o todo propósito de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y yo volteo a ver al mundo el día de hoy y es exactamente igual o peor. ¿Cómo está el mundo sin Dios? ¿Cómo está el mundo sin Cristo? ¿Y en qué momento Dios toma el control de tu vida? ¿En qué momento Cristo toma el control de tu vida? Cuando naces de nuevo. Por eso es muy importante la evangelización. Lleva el mensaje del Señor, lleva el evangelio a la gente que lo necesita, a la gente que está perdida, la gente que hoy necesita vivir
no físicamente, sino vivir espiritualmente. Cuando tú eres regenerado o cuando tú naces de nuevo, tu vida cambia o da un giro a 180 grados. Entonces, cuando tú eres regenerado o nacido de nuevo, tu vida comienza a ser una vida totalmente cambiada. ¿Por qué? Porque tu vida está siendo conducida por el Espíritu Santo. Por eso cuando tú lees lo que dice Pablo en el versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también. ¿Quién era testigo de la vida de Pablo y de sus colaboradores? La iglesia. La iglesia. ¿Quién es testigo de tu vida? He estado hablando mucho de si tenemos ciertos indicadores espirituales que nos permita saber si estoy creciendo o no. Y uno de los indicadores espirituales, y para que me entiendas esta parte de indicador, es que cuando tú manejas y vas en tu carro, tienes un tablero que te dice si le falta aceite, le falta gasolina, a qué velocidad vas, si el motor está caliente o está frío, si acabas de poner el freno de mano. Te lo dice una serie de instrumentos o de foquitos que están ahí en la pantalla, en el tablero del carro. ¿Cómo llevas esto en tu vida espiritual? ¿Quiénes serían entonces los instrumentos, los indicadores que te estén diciendo si estás creciendo? ¿Cómo estás creciendo? ¿En qué estás creciendo? ¿Quién es? ¿O quiénes son? ¿O quiénes deberían de ser? Pues primeramente el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está contigo, va contigo, porque está dentro de ti. Y Él es el que te está renovando. Además de haberte regenerado, además de haber dado esa parte del nuevo nacimiento, Él te está hoy renovando. Tu esposa es otro indicador, tu esposo es otro indicador, tus hijos son otros indicadores, tu iglesia, el pastor son otros indicadores que Dios ha puesto en tu vida a favor de ti. Y aquí dice Pablo, dice, vosotros sois testigos y Dios también. Qué precioso es poder decir que no solamente el hombre es testigo, o no solamente los hermanos son testigos de mi vida, sino también yo pongo a Dios como testigo. Entonces Dios no solamente conoce, fíjense muy bien, Dios no solamente conoce tus obras externas, sino también conoce tu corazón. Los hombres ven las cosas externas y Dios ve cómo está tu corazón, la parte interna. Y cuando tú puedes decir, puedo ser testigo de mis hermanos y puedo ser testigo a Dios, entonces quiere decir que lo que tú estás haciendo es genuino, porque no hay manera de engañar a Dios. Te voy a hacer una pregunta esta mañana. ¿Dios a quién respalda? ¿No? ¿Dios a quién respalda? Y seguramente muchos contestaron ahí, a Dios, a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Porque también Jesús dijo y enseñó, no todo el que me diga, Padre, Padre, no todo el que me diga, Cristo, Cristo, no todo el que me diga, te amo, Señor, no todo aquel que predica el Evangelio, no todo aquel que ayuda al necesitado, a las viudas y a los huérfanos. Es mi hijo. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿Dios a quién respalda? Y anótalo por favor, Dios respalda su palabra, no al hombre. Dios respalda su palabra, no al hombre. Y si su palabra está siendo obedecida,
por esa persona que se llama hijo, que se dice hijo, entonces Dios respalda a esa persona porque está haciendo un testimonio, no solamente del hombre, sino un testimonio también delante de los ojos de Dios. Y aquí ya estamos hablando entonces qué tan importante es el testimonio. Y aquí Pablo dice, vosotros sois testigos y Dios también, de cuál santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El testimonio tiene que ir acompañado con el cumplimiento de la palabra de Dios. Anótalo, por favor. El testimonio va acompañado o debe ir acompañado con el cumplimiento de su palabra. Y entonces Dios respalda esa vida comprometida en obedecer sus mandatos, sus ordenanzas, sus decretos. Y cuando Dios comienza a ser testigo de lo que estás haciendo, ¿sabes cuáles son los frutos? La honra. Acompáñame a Proverbios. Ahorita regresamos nuevamente a Tesalonicenses. Vamos a ver Proverbios, por favor. Y quiero que me acompañes al capítulo 3 de Proverbios. Y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4 de Proverbios. Cuán grande, qué maravillosa, qué delicioso es de verdad alimentarte de la palabra de Dios. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 3, dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Y la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y dice entonces que nunca se aparte de ti la misericordia ni la verdad. Y sigo leyendo. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ya cuando tú comienzas a dar de misericordia y ser verdad en tu vida, dice aquí, viene la promesa, viene la promesa. Aquí hay una promesa de parte de Dios cuando tú estás atando, cuando estás viviendo, cuando estás practicando la misericordia y la verdad en tu vida. Hay una gran y preciosa promesa. Y dice en el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de ¿quién? ¿Ante los ojos de quién, amado oyente? De Dios y de los hombres. Honra. Cuando tú aprendes a honrar a Dios, Dios te honra delante de los hombres. Cuando tú no le das la honra a Dios, no esperes que la gente hoy te honre y reconozca quién eres. Mucha gente busca la gloria de los hombres porque no tiene otra. Pero esa honra será probada por fuego y todo lo que Él hizo para su honra será ¿qué? Quemado. Asegúrate que tu testimonio vaya acompañado de la obediencia a Dios. El testimonio entonces se convierte en una arma poderosa dada por Dios y es una de las 3 armas que Dios ya te dio como creyente. Ya hablé del testimonio. La segunda es la palabra y la tercera es la oración. Son 3 armas que Dios ya te dio y que son armas poderosas para la destrucción de ¿qué dice? De fortalezas.
esas que tienes en la mente que no te permiten crecer, no te permiten avanzar, Dios te da el testimonio, la oración y la palabra para que tú destruyas a través de sus armas las fortalezas y todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Alguien que no cree en Dios y te ve a ti cómo actúas, cómo hablas, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus hermanos de la fe, cómo tratas a la gente que hoy te pasa por la calle. Cuando alguien ve eso, va a creer en Dios, porque hay un testimonio que está reflejando esa persona creyente y seguramente la otra persona que no conoce a Dios lo va a creer. Yo te puedo decir que antes yo no tenía tanto o no ponía tanta atención en el testimonio y no es lo correcto. Amado oyente que me escuchas, amado hermano que me escuchas esta mañana, el testimonio es un arma. No desprecie las armas de Dios, es como despreciar a Dios. Mucha gente dice, no me interesa, mientras Dios sepa que yo lo amo. No, es importante Dios, es importante los hombres. Porque entonces yo pregunto, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo, iglesia? ¿Para qué vino Cristo, amado oyente? Dice, para ser testigos, y me seréis testigos. Testimonio. ¿Para qué vino Jesús? Para que tú que lo conoces y que vive en tu vida, seas un fiel testigo de que Él vive. Y tienes que ser testimonio en casa, testimonio fuera de tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu escuela, no importando la edad que tengas. Dios demanda un testimonio fiel. Lo que Dios no quiere es lo que mucha gente, llamándose cristiano, y perdón que lo tenga que decir, pero mucha gente dice que es cristiana porque lee la Biblia, porque ora, porque acude a una iglesia cristiana, una iglesia evangélica. Y la Escritura dice en la carta a Tito, en el primer capítulo de la carta a Tito, en el versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cuánta gente hoy se dice cristiana y con sus hechos niegan la fe que profesan? Pero no queda eso solamente ahí, amado. No solamente queda eso ahí, oyente. Dice aquí que esas personas que hoy no dan un buen testimonio, dicen que son estas personas abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra y reprobados por Dios. ¿Quién estaría contento porque fue reprobado por Dios? Tú puedes reprobar un examen, puedes reprobar el primer parcial, el segundo parcial, irte a título, irte a extraordinario, cursar la siguiente materia el siguiente año, lo puedes hacer. Y te va a dar vergüenza que tú tengas que ir a cursos extra clase para que tú puedas ser nivelado y poder pasar esa materia. Eso te da vergüenza, que por flojera no quisiste echarle ganas en la escuela y repetiste el año o repetiste la materia. Eso es vergüenza. Pero es peor vergüenza que si tú te dices cristiano, seas reprobado por Cristo. Porque tus hechos niegan tu fe que profesas. Y te conviertes en rebelde y te conviertes en abominable. ¿Es fuerte la palabra? Ahora, ¿para qué te hizo Dios? ¿Para qué nos hizo Dios? Si estamos hablando hoy del testimonio, ¿para qué nos hizo Dios? Bueno, vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 10. ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Para qué nos hizo a su imagen y semejanza? ¿Para qué? Aquí dice, en el versículo 10,
de la carta a los Efesios, capítulo 2, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras, no para malas obras, no para un pésimo testimonio, sino para dar un buen testimonio. Como hijo, como esposo, como esposa, como hermano en la fe. Dios nos hizo para dar un buen testimonio, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ya tienes hoy prácticamente muy claro el camino. Dios te hizo a su imagen y semejanza para buenas obras. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y dice en el versículo 17 de la segunda carta a Timoteo, que Pablo le escribió, dice el versículo 17 del capítulo 3 de la segunda carta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces creo que queda muy claro cuál es el testimonio que demanda Dios. Que el testimonio honre a Cristo, que tu testimonio honre a Cristo, que tu testimonio honre a Dios. Como joven, como adulto o como viejo. Casado o no casado, viuda o no viuda, soltera o casada. Si recibís a Cristo ya teniendo una vida en divorcio, aún ahí tienes que ser testigo fiel de que Cristo está en tu vida. No hay pretexto para no ser testigos, porque fue un mandato y me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando recibieres ¿qué? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, te recuerda dónde está, está en ti y está en mí. Entonces tenemos que ser testigos. Primeramente a Dios y después a los hombres. Amén. Entonces, ahora sí anótale. El testimonio debe de cumplir estos 3 requisitos. El testimonio debe de cumplir estos 3 requisitos. Y esto estamos leyendo en el versículo 10 del segundo capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. Así que también vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El primer requisito es un testimonio santo y tiene que ver con una vida santa. ¿Qué significa? Separación. Vivir una vida separada. ¿De quién? Del mundo. De toda la esfera de maldad y de malos comportamientos. Te tienes que separar de ahí. Porque tu testimonio tiene que ser, como lo dice, santo. Separado del mundo, separado de toda contaminación, separado de todo mal comportamiento, separados de la maldad, separados de la mentira, separados de la corrupción, separados de la inmoralidad, separados de todo eso que ofende a Dios. Y apartados para Dios, que corresponde a la salvación y al servicio incondicional a Dios. ¿Le quieres servir a Dios? Sírvele como vaso de honra, como instrumento de honra. Apártate de la iniquidad.
El estar separados, amada iglesia, amado oyente, el estar separados corresponde a la santificación, que es la forma o es el modo de experiencia cristiana en que estamos siendo limpiados de manera continua. La vida natural del creyente es una vida de santificación. La vida natural de un pescado es estar dentro del agua. Sácalo y se muere. Un cristiano que sale fuera de la santidad se muere. Entonces, la santificación es la forma natural de la vida cristiana. Segundo requisito, el testimonio tiene que ser justo. ¿A qué se refiere un testimonio justo? Muy bien. Es la consecuencia de la justicia imputada. Es la consecuencia de la justicia imputada. Imputar significa atribuir la responsabilidad de un delito a una persona. Y esta persona se llama Cristo. Dios le imputó todo el peso de la ley moral de Él a su Hijo Cristo por todos los pecados de la humanidad que Él cargó. A eso se llama justicia imputada. Entonces, vivir justamente es practicar la justicia conforme a lo que Dios determina en su palabra. Vivir justamente es practicar la justicia conforme a lo que Dios determina en su palabra. La justicia imputada permite que el Espíritu Santo produzca en cada creyente, tanto en el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto es vivir de una manera santa, en plena santificación, por medio del Espíritu Santo a través de su palabra. Estamos siendo ¿qué? Santificados. Estamos siendo limpios. Estamos siendo renovados. La renovación es igual a santificación. Regeneración es igual al nuevo nacimiento. Y ambas son obras del Espíritu Santo. Así tendrías que enseñarlo. ¿Quién pone el querer como el hacer? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De su palabra. En ese orden. La vida justa entonces nos separa ¿de quién? Del viejo hombre. Y nos traslada al nuevo hombre. Acompáñame a Colosenses. Con eso terminamos. Capítulo 3. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 9, me voy a adelantar un poco. Generalmente a veces decimos, es 3, capítulo 3, versículo 9b. Cuando alguien dice A, B, C o D, dependiendo las comas que tenga ese versículo para que tú los separes, pero para no hacer los bolas, dice aquí en el versículo 9 del capítulo 3 de Colosenses, no mintáis los unos a los otros. Aquí viene lo que estoy hoy, o lo que está hablando el Espíritu, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Con sus hechos. Tú no puedes hablar de un nuevo hombre si antes, a través de un testimonio de arrepentimiento, te conviertes en nuevo hombre y has dejado el viejo. No porque tú digas que eres renovado o eres tú nacido de nuevo por tus palabras, basta. No, tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento. Por eso cuando tú crees
y naces de nuevo en automático, viene de manera instantánea el arrepentimiento. No es primero me arrepiento y luego creo. No, primero creo y luego me arrepiento. Y eso es la parte de la regeneración, el nuevo nacimiento. Y dice el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando o se va santificando hasta el conocimiento pleno. Tercer y último requisito del testimonio. El testimonio tiene que ser irreprensible o irreprochable. Este testimonio se manifiesta ante Dios y los hombres. ¿Qué significa? Que todo cristiano, todo líder, todo pastor tiene que dar un testimonio de tal manera que no sea señalada su actuar, ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Ahora, aquí sí quiero hacer un paréntesis muy importante. Es muy importante el testimonio que sea un testimonio irreprensible, irreprochable, que no tenga alguien de la iglesia algo que señalarte. Pero quiero hacer un paréntesis, porque todo cristiano, todo creyente siempre será señalado, y muchas veces será señalado falsamente. Cristo fue señalado como el hijo de Satanás. Y yo pregunto, ¿si era hijo de Satanás Cristo? No, pero había mucha gente que lo señalaba de esa manera. Mucha gente decía que él no tenía nada que ver con Dios. ¿Qué es lo importante aquí? Primeramente, si alguien va a levantar un falso testimonio en tu vida, asegúrate que no sea verdad. Asegúrate que no sea verdad. Y si es verdad, pide perdón y confiesa tu pecado, acéptalo. Porque nadie puede asegurar que va a ser perfecto. Estamos madurando y queremos ser como Cristo, queremos llegar a la imagen de Cristo. Y en ese inter cometemos muchos errores, cometemos mal testimonio. Y no lo digo para justificarnos, sino para que tú entiendas hoy que a lo mejor hoy tu vida tiene muchas cosas que hiciste mal. Y hay muchas cosas que te están costando trabajo el día de hoy poderlas resolver o componer. Porque en su momento tú dices las cosas mal en Cristo y la gente no se quiere acercar por tu mal testimonio. Y hoy que has madurado te sientes mal por ese testimonio que no dices correctamente delante de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. Yo quiero invitarte esta mañana, porque a lo mejor tú te encuentras en ese estado de culpabilidad. Y por tu mal testimonio, hoy tal vez tus hijos no se quieren acercar a Dios. O tal vez tu esposa no se quiere acercar a Dios. O tal vez tu esposo no se quiere acercar a Dios. O tus padres. ¿Qué sé yo? Y estás cargando con esa culpabilidad. Yo te digo, deja que esa culpabilidad salga de tu vida. Ya Dios ya te perdonó. Ya Dios ya te perdonó. Lo que tienes que hacer es, ¿qué vas a hacer hoy? Da un buen testimonio. Da un buen testimonio. Olvídate del pasado. Las cosas viejas pasaron, ya quedó en el pasado. ¿Qué vas a hacer hoy? Para que entonces hagas un buen futuro. Quien se va a encargar, fíjense bien, quien se va a encargar de sanar esas heridas que tu testimonio produjo, va a ser Dios.
en el corazón del ofendido. Quiero que sepas que cuando tú das un mal testimonio, no solamente te lastimas tú, también lastimas. O no solamente lastimas a la otra persona que tú dices mal testimonio, sino tú mismo te lastimas. Y cuando vas llegando a la madurez, cuando Dios comienza a quitar más velos en tu vida, dices tú, ¿qué hice, Señor? ¿Qué hice? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? Y mucha gente se queda clavada pensando en lo que hizo. Y deja de pensar que lo que tiene hoy enfrente es mejorar su testimonio, ser como Cristo. Yo te invito a que te levantes, a que comiences a creer en Dios y creer que Él ya te perdonó. Echa fuera ese espíritu de culpabilidad. No te sirve más que para anclarte y no dejarte amar, pero no dejarte avanzar y no poder amar a Cristo de una manera transparente. Porque muchos pensamientos vienen a tu mente. ¿Cómo le puedo hablar a alguien cuando vi un mal testimonio de mí? ¿Cómo lo puedo llevar a Cristo si no fui el mejor testimonio? Y ese es un engaño de Satanás. Arrepiéntete, pide perdón y deja que Dios te sane. Deja que Dios te sane. Amén. Lo que tenemos que esforzarnos es no estar dando mal testimonio. Si tú estás escuchando este mensaje de parte de Dios, a ti te está hablando, deja de dar mal testimonio. Porque fuiste hecho para buenas obras. Fuiste hecho para buenas obras, para ser un buen testigo de Cristo en vida. Y que después de muerto la gente te recuerde. Fue una gran mujer de Dios, fue un gran hombre de Dios, fue un siervo de Dios, una buena sierva de Dios. Dejaste una huella, dejaste un legado por tu testimonio. Hoy tenemos que pensar muy bien esa parte. El amor incondicional, el amor hacia Dios, el amor hacia tu hermano es importante. Pero también es importante el testimonio. Dios comenzó la buena obra en ti y en mí. Estoy convencido de que Dios comenzó la buena obra en ti y en mí. Y la está perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te invito a que tú hoy te levantes esta mañana. Ponte de pie. Ponte de pie y vamos a dejar que Dios sane tus heridas por ese mal testimonio que tú hiciste o que tú dejaste en el corazón de tus hijos, o en el corazón de tu esposo, o en el corazón de tu esposa, o tal vez en el corazón de un hermano de la iglesia. Tu testimonio realmente lastimó a un hermano de la iglesia. Y eso obviamente en ti está el haberle fallado a Dios, como un testimonio vivo de Dios. Yo te invito a que realmente cierres tus ojos. Y si tienes que ponerte a cuentas hoy delante del Señor y decirle, Señor, perdóname por mi mal testimonio que he dado, hazlo. Hazlo. Es el tiempo para que te pongas a cuentas con Dios porque has dado un mal testimonio. Tal vez a tus hijos, tal vez como padres, tal vez como hermanos en la palabra, en la fe. Tal vez has fallado, le has fallado a Dios, pero Dios ya te perdonó. Y Dios quiere decirte que ya te perdonó, que tienes que levantarte y tienes que seguir caminando con Él y procurando, esforzándote y ser valiente para dar un buen testimonio a partir de hoy. Así como estás, escucha la palabra de Dios en tu corazón. Escucha las palabras de Dios en tu corazón que te dice, hijo mío, conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y has sufrido, conozco tus heridas que están en tu corazón. Hijo mío, hoy te digo que has sido perdonado. Levántate y camina, esfuérzate y sé valiente.
Tú sabes que debes de pedir perdón a aquella persona que tú lastimaste, a aquel corazón que tú lastimaste. Tú sabes que Dios demanda que tú lo perdones. O que pidas perdón. O que dejes que te pidan perdón. Pero hoy Dios te dice: hijo mío, levántate, te he perdonado. Y sigue caminando conmigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque nuestro Señor Jesucristo está contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Padre mío, Señor nuestro, te ruego que derrames de tu favor y tu gracia y tu misericordia en esos corazones que han fallado, en esos corazones que están heridos, tanto por el mal testimonio, tanto la persona que recibió ese mal testimonio. Te pido, Padre, que derrames sanidad espiritual en esos corazones, que quede restaurado cada corazón que fue lastimado por ese mal testimonio, como padre o como madre, o como esposos o como padres o como hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te digo: levántate y camina, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón, guarde tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga tu semana, Dios bendiga tu día. Levántate, hermano, y sigue caminando con el Señor. Hoy el Señor te dice: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los corazones lastimados? Y tú le podrás decir al Señor: no hay ninguno, Señor. Y el Señor te va a decir: porque yo los he sanado. Y he sanado tu corazón. Vete y no lastimes más. Amén. Amén. Amén, Señor. Gloria a ti, Padre mío.